Quiero entonces que abran sus Biblias en la carta que Pablo envió a Tito. Tito, un libro pequeñito, está por ahí después de Timoteo, las cartas a Timoteo. Tito 1, 1 a 5 y 10 a 16. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a orar para que Dios traiga su revelación a nuestras vidas. Señor, muchas gracias, porque siempre podemos acercarnos a ti, siempre que te busquemos y siempre que nuestros corazones reconozcan quién eres. Tú permitirás, Señor, que tu bendición nos alcance, nos toque. Tú vas a permitir que tu Espíritu continúe la obra de transformación que empezó el día que nosotros te entregamos nuestras vidas. Si de corazón, Señor, te buscamos, si hay una determinación real, verdadera, de que tú hagas en nosotros los planes, lleves a cabo los planes que desde tu eternidad tú tenías para nosotros. Entonces, Señor, veremos el cumplimiento de cada promesa y seremos altamente bendecidos. Tendremos, Señor, el gozo de vernos hombres y mujeres nuevos en ti por medio de la fe en Cristo Jesús. Esta noche, Señor, al tocar estas palabras, con humildad te suplico que tu Espíritu Santo sea el que traiga la revelación, el que nos haga entender y seamos sabios. Señor, que tomemos lo que tú nos enseñas y no nos olvidemos de esa palabra. En el nombre de Jesús, bendice a cada persona que has traído una vez más y que salgamos hoy con convicciones fuertes, claras, al ver el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo, en el nombre de Jesús. Pablo envió esta carta, como dice allí el libro, a Tito, a quien llama verdadero hijo en la común fe. Y eso significa que este hombre conoció la palabra del Señor, conoció el Evangelio por medio de Pablo. Cuando Pablo habla de su hijo en la fe, está hablando de eso, se está refiriendo a eso. Pero fíjense que dice verdadero hijo. Era uno que había creído realmente en Cristo Jesús, que quería hacer la voluntad de Dios, que se inclinaba al propósito de Dios, que no rechazaba el deseo de Dios para su vida. Este hombre ya era un joven,
llegó a ser uno de los colaboradores más cercanos de Pablo. Fue un hombre de confianza, su testimonio, su fe, su arraigo en el Señor lo llevó a ser uno de los colaboradores de confianza de Pablo. En esta ocasión y en una ocasión anterior, nosotros vemos en la palabra que se refiere Pablo a él como un hombre que era confiable. Cuando en la iglesia de Corintios, brotó, creció el pecado a causa de la mundanalidad y carnalidad de esa iglesia, Pablo lo envió a él. Nosotros lo podemos ver allí, en 2 Corintios 6 y 7, donde se refiere a que a través de Timoteo fueron llevadas esas cartas y él estuvo allí ayudando, estuvo allí interviniendo para dar a este pueblo que estaba tan desviado lo que era la palabra real y lo que es ser un cristiano verdadero. Así que ahora, una vez más, en una situación de conflicto, Pablo deja a Timoteo a cargo de la iglesia que estaba en Creta. ¿Cómo surge esta iglesia? Bueno, en primer lugar, Creta era una isla que estaba en el sureste de Grecia y había sido conquistada muchos años después por los romanos. Pablo había ido allí, había predicado el evangelio. Algunas personas habían recibido a Jesucristo. Pablo siguió allí un tiempo, pero dice que dejó a Timoteo. Dice allí, como te dejé en Creta. Lo dejó para que se hiciera cargo de esas vidas que habían conocido al Señor. Y Pablo tenía una inquietud. Allí en el versículo 5 dice claramente que él encargó a Timoteo 2 propósitos básicos que se iban a convertir en la misión de Timoteo en ese lugar. No es que no le encargara otras cosas, pero esas 2, él quería que Timoteo las llevara a cabo. Ustedes ven ahí que dice, te dejé para que corrijas lo deficiente. La primera cosa era que Tito debía corregir lo deficiente. Habían deficiencias en esa iglesia, esas iglesias de las ciudades de Creta recién formadas. Y en segundo lugar, debía establecer ancianos en cada una de las ciudades de la isla para que estos ancianos, buscando que estos ancianos fueran, yo quiero que usted escuche bien esto, cuando habla de ancianos en la Biblia está hablando de personas responsables que el Señor llama para cuidar a los suyos, para cuidar a aquellos que Él pone en sus manos. Y Él quería, como Pablo lo había hecho en cada iglesia donde había ido, que ciertas personas que fueran irreprensibles. La primera palabra dice irreprensibles, y eso quiere decir personas que que caminaran en madurez, que fueran personas a las cuales Dios encargara esas vidas para que esas vidas recibieran formación cristiana, fueran educadores, personas encargadas de exhortar, de animar, de corregir, de enderezar, y que esas personas tuvieran virtudes cristianas. Ya las leyó Guillermo hace un rato, pero dice allí las virtudes de un buen administrador de Dios, de uno que administra, de uno que lleva, de uno que dirige aquello que viene de Dios, que Dios quiere que sea compartido con los hijos de Dios. ¿Cuál era el objetivo? Y quiero que esto quede muy claro esta noche, por todo lo que vamos a seguir diciendo. El objetivo era que crecieran sanos en la fe, que creciera cada uno de esos cretenses sanos en la fe. Y ahorita más tarde explicaré un poquito eso, pero no se olvide de esa frase. Venir a Cristo significa entrar a la salvación, entrar a la vida nueva que Él nos da, y junto a eso Dios quiere que cada persona que cree en Cristo, cada persona que es hijo de Dios, no solo tenga el nombre de que es hijo de Dios, sino que esa persona crezca sana, que la sanidad del Señor toque su vida, cambie su vida y conforme esa vida a la manera de Dios. Un punto muy interesante, muy importante, es que Pablo quiere y le recuerda a Tito cómo eran los cretenses. Yo quiero ahora, a partir de ahora, que nosotros vayamos haciendo anotaciones en nuestro interior, si así usted lo quiere,
para que lo que Dios quiere enseñarnos hoy no se vaya de nosotros. Pablo dice en el versículo 12 que un poeta, dice allí profeta, pero era un poeta, déjeme decir primero, era un poeta griego que, conociendo el carácter de los cretenses, de los que vivían en la isla de Creta, hizo una frase, hizo un verso. Pablo lo llama profeta porque ese hombre está hablando, dando el perfil, está diciendo la verdad en cuanto a lo que ellos eran. Y hay tres características que Pablo menciona, que repite, mejor dicho, que eran las que este poeta había dicho. Yo quiero, por favor, que usted lo vea. El poeta se llama Epiménides y se consideraba entre los griegos uno de los sabios más grandes que ellos tenían. O sea que esto que está en la Biblia, Pablo lo está diciendo porque un poeta griego que conocía el comportamiento de los cretenses escribió así, dijo: son siempre corrompidos, siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Lo que este hombre estaba haciendo era dando un perfil del resultado de una cultura. Lo que estaba diciendo es cómo se comportaban, cómo eran, cómo pensaban, qué hacían, qué sentían, cómo se trataban. Resultado de la cultura en que habían nacido y vivido. Para que sea muy claro lo que cada una de estas cosas significa, voy a hacer algunas anotaciones. Siempre mentirosos quiere decir que cuando ellos hablaban, mentían. La costumbre nacional era mentir. Lo que a ellos les interesaba siempre era engañar. Eran tramposos, eran engañosos, eran hipócritas. Lo que ellos, malas bestias, quiere decir que así como los animales, las bestias son irracionales, impulsivas, crueles, así ellos eran. Y cuando dice glotones ociosos, quiere decir que ellos preferían la comida, la voracidad y rechazaban el trabajo. Vivir en una cultura así produce un perfil. Ver eso como natural necesariamente iba a producir un perfil. Entonces yo quiero, por favor, poner algunos ejemplos. Lo que pensaban ellos por ser mentirosos, por ser corrompidos, lo que pensaban estaba siempre dañado. Porque corrupción quiere decir que algo que era de cierta manera perdió su esencia, perdió su naturaleza. Ya no es así. Entonces la corrupción en que ellos vivían, la mentira, uno de los elementos básicos que ellos tenían, es que todo lo que hacían, lo hacían de esa forma. El matrimonio era corrompido por el adulterio. Usted lo puede ver ahí en el capítulo 1, versículo 6, cuando está pidiendo la condición de los ancianos, está diciendo que sean de una sola mujer. Lo corriente en Creta era que los hombres tuvieran muchas mujeres. Si hacían negocios, los negocios eran malos, porque eran movidos por la codicia, según dice el versículo 7. Codicia que los conducía a ganancias deshonestas. La amistad estaba contaminada también. En los términos de malas bestias, dice la palabra de Dios en el versículo 6 que los padres debían tener a sus hijos o debían tener hijos no rebeldes, no disolutos. Y eso quiere decir que en las familias en Creta había rebeldía, había problemas serios en la relación interpersonal. Eso quiere decir también que cuando se habla allí de un anciano debe ser soberbio, estas personas eran soberbias, eran altivas. Y eso les impedía ser dueños de sí mismos. No tenían dominio propio. Así que dice luego el texto bíblico y también lo asegura la historia, que eran personas que continuamente peleaban entre ellos por cualquier razón y continuamente habían luchas civiles en esa pequeña isla a consecuencia de ese comportamiento. Había una descripción así. Siempre, repito, es reflejo de la cultura, es reflejo de las costumbres, es reflejo de la forma de pensar,
Es reflejo de lo que la gente siente, cómo vive, cómo trata a los demás. Y por supuesto, las consecuencias de vivir así los convirtió a todos, en seres humanos corrompidos que eran incrédulos. Porque la cultura tiene el poder de enseñar, tiene el poder de moldear, tiene el poder de hacer que las personas dejen de ser o comportarse bien y empiecen a adaptar las cosas corrompidas que había. El problema central de los cretenses, según dice la palabra de Dios, es que sus mentes y sus conciencias estaban corrompidas. Entonces yo quiero que vaya haciendo el eslabón de lo que es el perfil que el poeta dio y que Pablo repitió y que luego dice cómo se manifestaban estas cosas para ir ahora a lo que es tener la mente y las conciencias corrompidas. Mire, hermanos y amigos, en el versículo 15 dice: mas para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces vamos a tomar ahí 4 palabras. La palabra incrédulos, la palabra corrompidos, la palabra mente y la palabra conciencia, que son las 4 palabras claves de esta declaración. Eran impuros porque adentro, en la parte interior de su ser, en lo más profundo de su ser, y a consecuencia de vivir siempre en esa atmósfera, de amoldarse a esa atmósfera, ellos habían terminado siendo incrédulos, corrompidos, con una mente y una conciencia también corrompidas. Corrompidos significa que en ellos no había pureza y que para ellos nada era puro. No sé si usted se ha encontrado con alguna persona alguna vez que todo lo que usted le dice tiene un doble sentido, aunque usted no lo esté diciendo de esa manera. O que todo lo que ellos le dicen a usted es así. Eso es tener una mente, eso es ser una persona corrompida. Y esa corrupción interna tiene sus raíces dentro, que es lo que vamos a ver ahora. Lo que decían, mentira. El engaño, el negocio, todo estaba contaminado. Y eran incrédulos. Quiero que vea esta secuencia. ¿Qué es lo que le puede pasar a cualquiera de nosotros? Y de hecho nos pasa hasta que Cristo revela nuestras vidas. Hasta que Él trae luz a nuestras vidas. Incrédulo. Primero, la persona se niega a creer. La persona no quiere creer. Aunque escuche, aunque oiga, aunque le expliquen, se niega a creer. Segundo paso, se acostumbra a no creer. De tanto decir no creo, la persona se acostumbra a no creer. Y en tercer lugar, el próximo elemento, o la consecuencia de esa, es que se endurece por no creer. Y cuando una persona se endurece, el problema es grave. Porque la dureza de corazón impide que toda palabra de Dios, que el movimiento del Espíritu para acercarse y tocar esa vida y querer que esa vida cambie y que reciba al Señor, esa persona no lo permite. Así que primero hay una negación a creer, en segundo hay un acostumbramiento a creer y en tercer lugar hay un endurecimiento. El pueblo de Israel perdió las bendiciones de Dios por su incredulidad, porque se negaron a creer aunque Dios le mostraba sus obras, aunque eran testigos de sus milagros todos los días. Todos los días el pueblo de Israel tenía un milagro permanente. Maná caía del cielo. Todos los días veían la dirección de Dios, el consejo de Dios y se negaban. Cuando las personas se niegan a creer lo que Dios muestra, sus corazones se endurecen. Y el endurecimiento de corazón es una terrible enfermedad porque trae insanidad. Toda persona que endurece su corazón es una persona enferma espiritualmente hablando. Y esa enfermedad se refleja en su comportamiento con los demás. Así que eran incrédulos. Veamos ahora las partes internas del ser, mente y conciencia. ¿Qué es la mente? Lo que el Señor nos ha regalado, que nos permite pensar, procesar el pensamiento, organizar el pensamiento, formular el pensamiento. El Señor Dios, nuestro Creador, piensa. Y cuando Él nos dio su imagen y semejanza, puso en nosotros mente, para que nosotros podamos pensar. La gente cree que es el cerebro que piensa.
El cerebro, Dios lo hizo, como lo hizo el cuerpo humano, para ser receptores de lo que el alma y el espíritu tienen para nosotros. La sabiduría, la inteligencia vienen de Dios. Y el reflejo, el cerebro trabaja, sincroniza, armoniza por sinapsis, por análisis, lo que el alma nuestra está diciendo. Ahora, fíjese bien, dice mente corrompida y dice conciencia corrompida. ¿Qué es la conciencia? Lo que el Señor puso en nosotros, que sirve de monitor dentro de nuestras vidas. La conciencia nos enseña y nos advierte acerca del mal y del camino recto. La conciencia habla todo el tiempo. Lo tenemos internamente, todo el tiempo está activado. Ante situaciones donde nosotros podemos caer, tener tentaciones, fracasar ante el pecado, la amenaza del pecado, la amenaza del mal, la conciencia se activa. Nosotros no tenemos una conciencia que tuvimos que enseñarla. El Señor puso en nosotros la conciencia y la conciencia nos enseña a nosotros. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando la conciencia se corrompe? Que nosotros la reeducamos. Y la persona cuando le dice la conciencia no lo hagas, obvia esa voz. Y termina haciendo lo que no debe hacer. Al hacer lo que no debe, su conciencia se va endureciendo y más tarde pasa a la corrupción, insensibilidad y corrupción. Porque Dios te avisa del mal por medio de la conciencia y cualquiera de nosotros puede decir, bueno, yo no quiero oír eso. Mira que no seas infiel, yo no quiero oír eso. Tengo que aprovechar esta ocasión. Mira que no hagas ese negocio ilícito. La conciencia te dice no. Hay una ética y una moral dentro de nosotros que Dios la colocó. Pero nosotros queremos ganar más dinero y le decimos a la conciencia, cállate. De esa forma la conciencia se va insensibilizando, se cicatriza. Y al cicatrizarse no siente y al no sentir ya está corrompida. Los cretenses eran personas así, con mente y conciencia totalmente corrompida. Dios nos regaló su imagen y en su imagen, las partes dentro de esa imagen, está la conciencia, está el alma, están las emociones, está la mente, están los deseos. Cuando nosotros no nos sometemos a Dios, entonces nosotros tenemos una conciencia y una mente que se va insensibilizando. Si usted mira estas 4 cosas, personas incrédulas, personas corrompidas, con mente y conciencia corrompidas, se dará cuenta que no era posible que una persona que viniera a Cristo, que saliera de esa cultura, a menos que dejara a Dios trabajar en su vida, era imposible que fueran sanos en la fe. Yo quiero repetir eso. El hecho de que tú y yo nazcamos en Cristo, vengamos a tener su vida, de que Él nos perdone y nos diga, tú eres un hijo o una hija mía, no significa que nosotros estamos sanos. Significa que entramos a la puerta que nos va a conducir a la sanidad. Porque nuestras mentes y nuestros pensamientos y nuestros deseos y nuestras conductas han sido moldeadas por nuestra cultura. Para ser sanos en la fe necesitamos algunas cosas que voy a decir rápidamente. Era necesario, Pablo dice a Tito, que para que ellos sean sanos en la fe, versículo 13, le dice, repréndelos duramente. La medicina para los cretenses era la reprensión dura. Y a nadie le gusta eso. A nadie le gusta que le digan, no lo hagas. Ni siquiera a los niños chiquititos. Hay una rebeldía que se estableció en nuestras vidas cuando el pecado tocó. Cuando Adán y Eva, nuestros padres, pecaron, toda la humanidad quedó marcada por eso. No nos gusta que nos digan no. No nos gusta que nos prohíban. No nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que nos adviertan o que nos reprendan. Pero Pablo dice, la medicina para personas
que son resultado de una conducta, de una cultura tan fuerte y tan degradada, es que sean reprendidos duramente. La vieja naturaleza tiene que dar paso a la nueva. Es imprescindible que la enseñanza y la práctica de la palabra de Dios llegue, esté dentro, sea aplicada por nosotros, para que esa palabra en nosotros confronte nuestras costumbres. Costumbres que para nosotros parecen naturales, como les parecía naturales a los de Creta. Para que el Señor confronte nuestros hábitos. Esta noche yo quisiera que todos los que están mirando para acá realmente estuvieran oyendo lo que yo estoy diciendo. Yo les agradezco que ustedes miren para acá, pero les agradezco más que ustedes oigan lo que Dios está diciendo. La cultura nos deforma. Y Dios quiere que todo hijo de Él, al venir a Él, permita que la palabra lo confronte, que la palabra lo redarguya, que la palabra le quite sus bases y le haga ver cuánto necesita a Dios. Dios quiere que nuestros hábitos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas sean completamente removidas, y solo pueden ser removidas por medio de la palabra y la implantación de la palabra en nuestras vidas. Ser salvos implica que nosotros empecemos a desear que Dios sane nuestras mentes y nuestras conciencias. Ser salvos significa que la sanidad tome forma y que esa sanidad nos haga crecer en la fe. Ser salvos significa que la pureza tiene que desplazar la corrupción, que la verdad tiene que desplazar la mentira, que la glotonería tiene que ser sacada porque se implantó en nosotros la sobriedad, que nosotros debemos ser personas con dominio propio y no presas de la ira, de la cólera, que la humildad tiene que estar en nosotros antes que more o que siga morando la soberbia o el orgullo. La vida en Cristo es una vida real, es práctica, es arrancando costumbres viejas y trayendo las nuevas que Dios quiere por medio de su Espíritu. Dios quiere que cada uno de nosotros sea amador de lo bueno y no como eran ellos, amadores de lo malo. Eso es lo que Dios quiere. Y eso no puede ocurrir si la palabra no está dentro y si la palabra no me confronta duramente. Hermanos, en este tiempo, el mundo de hoy no acepta la verdad. Queremos mentiras. Queremos, como le decía el pueblo de Israel a los profetas, háblennos palabras suaves, tráiganos aliento. Vivimos en un mundo con tantos problemas. Yo no quiero ir a la iglesia a oír eso, pero dice el Señor que Él tiene que reprender duro para sacar esta costra, para desprender esas raíces. Y entonces, para que se implanten las virtudes del Señor, es necesario esto. Número 1. Es necesario, como dije allí, que seamos reprendidos, versículo 13. Es necesario que al ser reprendidos, y ya empieza nuestra actitud hacia esa palabra que escuchamos. Número 1, ser reprendidos. Número 2, ser convencidos. Eso está en el versículo 9. No es solo oír, es recibir. No es solo oír, hermanos. El día que estemos delante de la presencia del Señor, el Señor sabe cuántos mensajes tú y yo escuchamos. Y sabe también cuánto de esos mensajes asimilamos. Y sabe también cuántos de esos mensajes, cuánto del contenido de esos mensajes nosotros aplicamos, obedecimos. Yo no sé si tú entiendes que Dios, todo lo que nosotros hacemos, sentimos, pensamos, lo sabe de antemano. Que a Dios no podemos engañar. Pero Él derrama su misericordia para que nosotros podamos aprender. Hermanos, yo quiero que usted entienda esto. El alma necesita ser llenada del conocimiento de Dios. Y usted y yo tenemos un tiempo en la tierra para llenar nuestras almas de ese conocimiento. A mí hoy me queda menos tiempo
que hace 15 años. A otros le queda mucho tiempo, según las estadísticas humanas, dependiendo de la edad. Pero si tú y yo no nos si tú y yo no determinamos, procuramos que cada día la palabra de Dios nos llene el alma, limpie la conciencia, transforme la manera de pensar. Tú y yo estamos perdiendo tiempo en esta tierra. No lo dije bien. Aunque te llenes de todos los doctorados, maestrías, licenciaturas y sepas toda la tecnología del mundo, si tú no te llenas de Dios y dejas que su palabra fructifique, has perdido tu tiempo en la tierra. Y no estoy diciendo que no estudies. Dios nos dio sabiduría e inteligencia para usarla bien. Pero no puedes llenar más tu alma del intelecto humano que lo que Dios quiere que tú llenes. A partir de hoy, tú y yo debemos ser convencidos con la palabra. Tercera cosa, aceptar según el versículo 9 que la palabra de Dios es fiel. Esa palabra es fiel y eso quiere decir Dios no deja caer su palabra en tierra. La palabra de Dios es plata probada 7 veces en la tierra. Eso quiere decir pasa por un horno. La palabra de Dios ha sufrido toda clase de persecuciones y sufre todavía. Los grandes teólogos, filósofos, personas muy científicas se han opuesto a la palabra y la palabra de Dios permanece firme porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Es esa palabra de Dios que debe estar totalmente internalizada en nuestras vidas. Cuarto, retén la palabra. Reténla quiere decir no la dejes escapar. Esta noche cuando tú llegues a tu casa, haz un repaso de la palabra de Dios. Haz un repaso de lo que oíste. Haz un repaso, olvídate de Orfa, haz un repaso de los versículos que se leyeron. Reténla. La palabra de Dios tiene que ser retenida. Muchos cristianos con muchos años. Yo sé que la Biblia dice, yo no sé dónde es, pero yo sé que dice, yo oí una vez. Eso no es retener la palabra. Recuerda que tu enemigo, tan pronto le estás oyendo, la quiere arrebatar. Eso no lo digo yo, lo dijo Jesús. Dice que él corre porque quiere instantáneamente arrebatar la palabra. Él no quiere que esa palabra caiga, porque esa palabra es la que cambia la vida, la que llena la vida, la que transforma la vida. Ahorita decíamos, promesas grandes que tú nos das. ¿Para qué es una promesa? ¿Y para qué es una promesa de Dios? Para que esa palabra te quede como ancla para el alma. Para que esa palabra te dé certeza en el momento difícil. Para que esa palabra abra espacio cuando el enemigo quiere acercarte. Esa palabra es vida, es fiel. Tienes que retenerla. Tienes que guardarla. Y próximo dice, no hagas caso a los mandatos del hombre. No le hagas caso a tu cultura. No le hagas caso a las creencias y tendencias. No le hagas caso. Yo quisiera que esto se oyera. Cuando te dicen que es así, cuestiónalo. Hace mucho el Señor me dijo, cuestiona lo que te dicen los hombres y cree lo que yo te digo. Y yo le doy gracias al Señor que me dijo eso temprano en mi vida, porque si no, yo no sé dónde yo estuviera hoy. Voy a decirlo como ejemplo. Con deseos de conocer, con deseos de saber lo que dice la ciencia, con deseo de estudiar, esa era yo. Y todavía me gusta oír lo que dicen la gente, pero es para confrontarlo con lo que dice Dios. Si Dios no me hubiera sacado de ahí, si el Señor no hubiera tenido misericordia, Dios no sé dónde yo estuviera. No, todavía no lo han entendido. Tanto deseo tenía que antes de yo graduarme, la universidad me llamó para decirme, te vamos a establecer el departamento de neuropsicología, te lo vamos a crear a ti. Y ese era mi deseo. Pero ese no era el deseo de Dios. Y el Señor me habló y me dijo, usted vuelve para su país. Así mismo. Hermanos, escuche. Dios quiere que tú
tomes todo lo que Él te dé como bendición, que venga de Él. Pero que todo lo pongas al lado de su palabra. La verdadera sabiduría es la de Dios. No tenemos sabiduría si Dios no nos la da. Y entonces el Señor dice, no hagas caso a tu cultura. Próximo, renuncia a la impiedad y renuncia a los deseos mundanos. ¿Qué es lo que la cultura me enseña? Peca. Peca. Yo quiero que tú aprendas a pecar y entiendas que porque yo te lo permito, porque las corrientes de este tiempo son así, tú puedes pecar y yo te doy licencia. Los pensadores de este mundo, los ideólogos de estas corrientes lo saben bien. Y voy a decir esto. Voy a leer un pedazo y después voy a decir quién lo dice, quiénes lo dicen. La cultura, ella hace de nosotros seres específicamente racionales, críticos y éticamente comprometidos. Por ella, por la cultura, discernimos los valores y realizamos nuestras opciones. Por ella, por ella es como el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevos significados y crea obras que lo trascienden. Porque ellos saben el poder de la cultura, dicen esas cosas. ¿Quién dijo eso? Eso lo proclama la UNESCO. Por eso las secretarías de educación del mundo están enseñando eso. Por eso estamos tan contaminados, porque se entiende que tu cultura cambia tu manera de pensar, mientras Dios dice que es la palabra de Él la que debe cambiar tu manera de pensar. Porque las corrientes del mundo me van a llevar al infierno, pero Dios me va a llevar a su gloria. Y aunque parezca una insensatez, eso es lo que Dios ha declarado. Los repaso y con esto terminamos. Para vivir como Dios quiere, su palabra nos tiene que reprender. Esa palabra nos tiene que convencer. Esa palabra debe ser aceptada porque es fiel y verdadera. Debemos tomarla tal y como Dios nos la enseña. No la modifiquemos, no le quitemos, tomémosla entera. Esa palabra tiene que ser retenida. No hagamos caso a nuestra cultura, no le hagas caso a los mandatos del hombre. Estudia, filtra, cuestiona con la palabra de Dios. Y renunciemos a la impiedad y renunciemos a los deseos mundanos. Allí está diciendo, después que Dios está dentro, entonces hay que renunciar. Hay que decir esto, como yo lo pienso, tengo que rechazar. Esta manera, este estilo, yo tengo que dejarlo. Dios no quiere eso. Eso me deforma, eso me corrompe. Y yo quiero que en este momento, rápidamente, tú y yo pensemos. Los que hemos nacido en esta tierra, hemos aprendido cultura dominicana. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo Dios lo puso como castigo. Hemos sido invadidos por la música, por los conceptos, por la cultura, las costumbres. Y entendemos que esas cosas son normales. Yo te pido en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros cuestione cómo está mi mente y cómo está mi conciencia a partir de lo que he aprendido en mi nación. ¿Qué de lo que he aprendido Dios me dice a mí? Descártalo. Y más que descartarlo, renuncia. Y más que renuncia, pídeme que te limpie del veneno que eso dejó en tu corazón y en tu mente. Machos y hembras, sensualidad, alcoholismo, adulterio. Esta nación está podrida, desde las más altas esferas hasta las más bajas. Hermanas, hermanos, podrida. Pero el Señor nos dice, si tú vienes a mí, así como le dije a los de Creta por medio de Pablo, te digo a ti, tienes que permitir que mi palabra te limpie, que mi palabra te descontamine, que mi palabra te pure, te haga puro o pura. ¿Cuántos de ustedes todavía luchan con las palabras groseras cuando hablan? ¿Cuántos de ustedes se les salen las llamadas en este país malas palabras? ¿Cuántos de ustedes como deporte
cuando hablan, salpican su conversación con palabras grotescas. ¿Cuántos de ustedes entienden que el carnaval debe ser celebrado? Y que vestir a sus hijitos de diablos cojuelos es folclore. ¿Cuántos de ustedes? Porque eso es lo que se estila en este país. Engañan a la corporación, que es un león abusivo, pero los engañan. Y hacen un arreglo y tiran un cable raro, extraño, para pagar menos. ¿Sigo hablando? No, ustedes saben. Ustedes saben. Todos lo sabemos. Eso es cultura dominicana. ¿Y los sobornos? ¿Y la corrupción en el Estado? ¿Y las oficinas a las que vamos y la gente está leyendo el periódico? Espérate un rato cuando yo acabe. Ociosos. Hermanos, es una lista terrible que nos ha contaminado. Pero el Señor dice, si tú eres mi hijo, si tú me recibiste, ya tú no puedes engañar. Ya tú no puedes hablar mentira. Ya tú tienes que dejar que la palabra te depure. Que hables la verdad. Que seas puro en tus pensamientos y tus relaciones. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Le parece difícil a alguno? Yo espero que aunque usted diga que sí, usted le crea más al poder de Dios que a su propia fuerza. Vamos a orar. Señor, tú nos pides retener tu palabra. Nos hemos acostumbrado, Señor, a oír tanto entre nosotros mismos decir, es que eso es muy difícil. Es que ser cristiano es muy difícil. Y sin embargo, Señor, tú dijiste, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tú no nos estás pidiendo nada para mal, no nos estás pidiendo renunciar para hacernos daño. Nos estás pidiendo renunciar a los deseos mundanos, a nuestra vieja naturaleza, a nuestra mente y conciencia corrompida, a una voluntad que ha sido entregada al mal. Tú nos estás pidiendo que tu palabra sea aceptada, que ella nos convenza, que nosotros la retengamos. Señor, límpianos. Señor, ten misericordia de nosotros y límpianos. Trae a nuestra mente, Señor, en este momento, cada una de las costumbres a las cuales debemos renunciar. Esa mentira ligera, esa sensualidad al ver al hombre o a la mujer, ese espíritu de inmundicia, ese deseo de que la mujer enseñe su cuerpo y no sea decorosa en su vestir, ese afán por hablar mentiras y engañar a los demás, ese deseo, esa codicia de tenerlo pronto todo y fuera de tu voluntad. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestra conciencia y mente contaminada. Señor, desata fidelidad, desata la verdad en nuestras vidas, desata, Señor, la honestidad, desata un deseo fuerte, fuerte de pedirte, Señor, que sea tu reino y tu gloria lo que deseemos y que descartemos. Que te digamos, Señor, de rodillas, arranca de mí las costumbres de una cultura que te niega. Y esta oración, Señor, la hacemos de corazón. Te pedimos que tú nos arranques, Señor, nos arranques de todo aquello que ha estado contaminando nuestras vidas. Y que hoy empecemos a ver que lo que los hombres aseguran, mañana lo van a cambiar. Que lo que los grandes dicen saber, tú has decretado según tu palabra, que la sabiduría del mundo es necedad para Dios. Porque no nos lleva a ti, Señor, sino que nos aparta de ti. Oro en esta noche para que padres, madres, hijos, para que todos los que estemos, Señor, especialmente los que te conocemos, querramos afirmar la verdad de Cristo en nuestras vidas. Y aquellos que aún no te conocen, Señor, oro en este momento para que quieran, para que abran sus corazones, para que te digan, sí, Señor Jesús, yo quiero. Yo quiero que tú vengas a vivir, yo quiero que tú entres a vivir, yo quiero que tú cambies mis patrones de pensamiento,
Yo quiero que tú me arranques de todo vicio, Señor. Quiero que me arranques de toda apatía. Quiero que traigas entendimiento real y verdadero. En esta hora, Señor, oramos unidos para que tu Espíritu Santo queme con fuego de Dios toda ligadura, toda malformación. Nuestras mentes, Señor, límpialas. Que nadie sea esclavo de su propia carnalidad. Que nadie sea esclavo de la mundanalidad. Nuestras conciencias, Señor, límpialas. Que empecemos a oír la voz tuya diciéndonos, no lo hagas. Que oigamos tu voz diciéndonos, lo has hecho bien. Que te permitamos ser sensibles y humildes de corazón. Bendice, Señor, nuestras vidas con la fragancia de tu presencia. Y que un día, Señor, no muy lejano, todos juntos digamos, digno es el Cordero, porque derramó su sangre, porque me trajo a su pueblo, me hizo parte de su reino, porque abrió mis ojos, porque me hizo entender que los mandatos de los hombres no eran según la voluntad de Dios. Y te diremos gracias, y te diremos gracias, pero queremos empezar a decirlo desde ahora. Señor, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu salvación. Gracias por tu redención. Gracias por tu sanidad. Enséñanos a crecer sanos en la fe. Sanos en la fe. En el nombre de Jesús, nosotros te lo pedimos esta noche. Y quiero invitar a cualquier persona que aún no ha recibido a Cristo. Si en este momento el Señor ha tocado tu corazón y quieres dejarlo entrar, dejar entrar al que te creó, al que murió por ti, ponte de pie. Nosotros queremos orar por ti. Si hay alguien en esta sala que Dios lo trajo para oír su palabra y para recibir al Señor, puede hacerlo en esta hora. Un hermano, una hermana se van a acercar para darte a ti esa oración que te da derecho de empezar a llamarte hijo de Dios. ¿Hay alguien que quiere hacerlo? Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Decirle al mundo, Dios te ama. Él quiere que tú lo recibas. Y si no hay nadie, cristianos, nacidos de nuevo, digámosle al Señor esta noche, límpiame. Aquí hay personas con ataduras espirituales. Aquí hay personas que oyen y oyen y no toman la decisión de decirle al Señor, yo quiero ser libre. Yo quiero ser sano o sana. Te atormenta el diablo con pensamientos, con sueños, con molestias emocionales. Y todo porque no has hecho una decisión real. Esta noche vuelvo a decirte, Dios quiere darte libertad, salvación y sanidad. Solo Cristo, si le abres la puerta. Que Él nos permita hacer esa decisión. Cristianos, si ustedes así lo desean, yo no quiero que tú te levantes por levantarte. Yo quiero que tú te levantes si realmente quieres que Cristo limpie y vuelva a ponerte en el orden de Él, con una conciencia y una mente completamente limpia delante de Él. Su sangre está ahí para eso. Si así lo quieres, puedes levantarte. Decirle al Señor, yo quiero eso. Yo quiero eso para mí. Yo arrebato eso para mí porque tú lo has extendido. Negocios limpios, palabras limpias, pensamientos limpios, lenguaje limpio, vida limpia, eso es lo que el Señor quiere.